El balance entre la fe y el escepticismo continúa siendo un tema relevante en nuestra sociedad. La búsqueda de la verdad, llámese a ella a través de la ciencia o la espiritualidad, parece ser un anhelo humano universal. Y así, el debate sobre el Arca de Noé sigue vivo, no solo en los campos de investigación, sino en el corazón de todos aquellos que buscan un significado más profundo en la existencia. Escuchar a Moisés y a los profetas es fundamental, pues incluso un milagro como el regreso de alguien de entre los muertos no lograría convencer a aquellos con corazones endurecidos y mentes cerradas por el escepticismo. Hay quienes discuten sobre la existencia del Arca de Noé, afirmando que, aunque hubo un tiempo en que estuvo, hoy en día no se encuentra. Esta creencia se basa en dos argumentos principales que explican por qué nunca se podrá hallar este emblemático objeto. En primer lugar, después de la gran inundación, la madera del arca habría tenido un valor incalculable. Noé y su familia seguramente necesitaron esos materiales para diversas construcciones y proyectos. No es descabellado pensar que decidieron desmantelar el arca, utilizando su madera para nuevas necesidades, dejando, por tanto, nula posibilidad de su preservación. En segundo lugar, considerando que han transcurrido cerca de 4.500 años desde esos eventos, cualquier estructura de madera expuesta a los rigores climáticos de ese tiempo probablemente se habría desintegrado o colapsado. Así que, aunque la localización del Arca de Noé fuera un hallazgo arqueológico impresionante, no debería ser el fundamento de la fe cristiana. El hallazgo de artefactos como la Arca de Noé, el Arca de la Alianza o cualquier otro objeto mencionado en la Biblia no puede servir como prueba irrefutable de las creencias cristianas. La verdadera fe se basa en la certeza de lo que se espera, confiando en lo que no se ve. No es necesario descubrir el arca para tener una creencia sólida. La ausencia de un hallazgo tangible no afecta a la fe cristiana, ya que ésta no se fundamenta en la validación de cada relato bíblico a través de evidencia concreta. Las narrativas sagradas reflejan hechos históricos en los que intervinieron personas reales y, al menos, fueron registrados por testigos presenciales. Sin embargo, no se debe esperar que cada relato venga acompañado por artefactos históricos. La esencia de la fe cristiana radica en la creencia misma. Aquellos que no han presenciado estos eventos también han encontrado la convicción de creer. Es importante recordar que la fe no depende de condiciones materiales, sino de la experiencia espiritual y del compromiso personal con Dios. Además, la autenticidad del cristianismo no se apoya en reliquias ni en objetos específicos. Más bien, se basa en la transformación que se experimenta al tener una relación con Cristo. La evidencia de su existencia radica en las vidas cambiadas y en las experiencias vitales de cada creyente. Estudios históricos y arqueológicos continúan revelando la veracidad de muchos eventos narrados en la Biblia, pero el verdadero valor de la fe cristiana trasciende estas afirmaciones. La espiritualidad se nutre de la confianza y la aceptación de lo que Dios ha hecho en la vida de los creyentes. Es fundamental rescatar la idea de que la verdadera fe es innata y no necesita haber visto para creer en la gracia y en la bondad de Dios. La fe cristiana exige un compromiso y un entendimiento profundo que va más allá de la simple búsqueda de evidencias materiales. Las bases de la creencia se encuentran en el amor, la esperanza y la revelación divina, los cuales continúan siendo fuentes de fortaleza para millones de personas en todo el mundo. Tu fe puede encontrar un camino único y personal a través de la búsqueda de una relación sincera con Dios. Los expertos en arqueología han revelado que inscripciones de un antiguo tablete han confirmado la existencia de una flota global y un arca que albergaba animales. La travesía del Arca de Noé durante el diluvio es un tema que ha generado debate y especulación a lo largo de los años.
¿quién no ha oído la expresión que menciona que Dios vendrá cuando menos lo esperas? Mientras persiste la incertidumbre sobre la realidad del Arca de Noé, muchos creen que Dios ha dejado pistas. Investigadores han anunciado el hallazgo del arca auténtica, enfocándose en un sitio de Turquía, lo que ha causado un gran revuelo a nivel internacional. ¿Pero qué implica esto para el mundo en general y de manera particular para los creyentes? Cuando se descubrió el barco, ¿qué revelaciones sorprendentes salieron a la luz? Acompáñanos en este video y descubre respuestas a tus interrogantes. Antes de iniciar, reflexiona sobre esta pregunta. ¿Cuál era la edad de Noé cuando ocurrió el gran diluvio? ¿87, 120, 500 o 600 años? La respuesta correcta es 600, como se menciona en Génesis 7:6. Si deseas profundizar en la historia del arca y el diluvio, consulta Génesis 7 para conocer más. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Regresando al relato del arca, esta figura legendaria trasciende distintas culturas y creencias. Según la narrativa, Noé, siguiendo un mandato divino, construyó una enorme embarcación para resguardar a 2 de cada especie animal de una inundación devastadora. Solo existía una entrada, la cual permitía el acceso a cualquier ser humano o animal destinado a sobrevivir. La singular puerta simboliza la única vía de salvación. Muchos se preguntan acerca de los detalles del arca, su construcción y cómo pudo albergar a tantas especies. Algunos estudiosos han explorado la posibilidad de que existieran diferentes versiones de especies en el arca. También se habla de la logística de mantener a los animales en cautiverio durante el tiempo del diluvio. Las implicaciones del hallazgo del arca también llevan a reflexionar sobre cuestiones de fe y ciencia. Para algunos, este descubrimiento podría servir como una validación histórica de relatos bíblicos, mientras que otros siguen en busca de pruebas más concretas. Las teorías sobre por qué el arca se localizó en Turquía incluyen creencias geográficas y espirituales que vinculan esta región con la historia de las civilizaciones antiguas. A medida que los arqueólogos continúan investigando, nuevos datos podrían arrojar luz sobre las condiciones climáticas de la época y cómo afectaron la vida en la Tierra. En el contexto espiritual, algunos líderes religiosos ven el hallazgo como una oportunidad para fortalecer la fe de los creyentes, instando a la comunidad a ver el descubrimiento como una señal de la intervención divina en la historia. Bajo esta óptica, se generan diálogos sobre la moral y el propósito de preservar la creación de Dios. Esto invita a la reflexión acerca de las responsabilidades humanas en relación al medio ambiente y la biodiversidad. Por último, el interés renovado en la historia del Arca de Noé también llevó a la producción de diversas obras culturales, desde películas hasta libros, que intentan reinterpretar y llevar a nuevos públicos la fascinante narrativa del diluvio y del arca. La exploración de esta historia parece no tener fin, alimentando tanto debates teológicos como científicos, mientras la humanidad busca entender su lugar en el vasto universo.
Desde tiempos antiguos, se narra que Noé se dirigió a quienes lo rodeaban, sugiriendo que también ellos podrían ser rescatados, pero para ello debían atravesar una puerta especial. En el instante en que comenzó la lluvia sobre la tierra, Noé y su familia se refugiaron en la arca. Todos accedieron a través de esa única entrada en la embarcación. Hubo otros que recibieron la invitación, pero solo aquellos a quienes Dios eligió lograron entrar. La exclusividad del acceso estaba reservada para los llamados divinos. Jesús mencionó en sus enseñanzas: «Yo soy la puerta. A través de mí, quien desee ingresar, encontrará salvación y podrá salir a pastar». Así, es claro que el Altísimo ejercía un control absoluto sobre la entrada del arca de Noé. El libro de Génesis, en el capítulo 7, versículo 16, relata que al entrar, se acomodaron machos y hembras de cada especie según lo ordenado por Dios. Tras esto, fue Jehová quien selló la puerta tras ellos. Durante su estancia en el arca, Noé no tuvo la posibilidad de abrir la entrada, incluso cuando la lluvia cesó. Noé continuó enviando aves al exterior en busca de señales de vida. A pesar de la insistencia, la tierra seguía inundada, sin refugio para las aves. En el capítulo 8 de Génesis, Noé levantó la cubierta de la arca y observó que el terreno comenzaba a secarse. Pasó un mes más antes de que Noé decidiera salir. Fue solo después de recibir la orden de Dios que él, su esposa, sus hijos y las esposas de ellos abandonaron la embarcación. Estas narraciones muestran que a pesar de que Noé notaba el suelo seco tras más de un año en el arca, la puerta permaneció cerrada hasta que Dios lo dispuso. Esperar la instrucción divina fue esencial. Si Dios bloquea una salida, es un signo de protección ante el juicio venidero. La seguridad que proporciona esa cerradura es inquebrantable, simbolizando la salvación asegurada para aquellos que permanecen en el refugio de Dios. La historia de Noé sirve como un recordatorio de la importancia de la obediencia y la paciencia en momentos de incertidumbre. Noé, al igual que muchos creyentes, demostró fe en la promesa de salvación y refugio divino. Su perseverancia es un ejemplo para quienes enfrentan dificultades, mostrando que no siempre es fácil, pero que la confianza en Dios traerá su recompensa. Es crucial considerar el significado de la puerta en un contexto más amplio. En la actualidad, la metáfora de la puerta puede ser interpretada como las oportunidades que se nos presentan en la vida. Saber cuándo entrar y cuándo esperar refleja nuestra comprensión de los tiempos de Dios. Así como Noé confió en el cierre, nosotros también debemos aprender a confiar en los momentos en que debemos esperar. Por lo tanto, la enseñanza de Noé resuena incluso hoy, ya que exhorta a encontrar seguridad en la divinidad y a entender que, en su tiempo, todo será revelado. Su historia no solo es un relato de salvación, sino también una guía para enfrentar los desafíos que se presentan en nuestro camino, recordándonos que la fe y la obediencia son fundamentales en cada etapa de nuestra vida. Creer en la salvación como un acto divino, orquestado exclusivamente por Dios y la obra del Espíritu Santo, es fundamental. Esta convicción se traduce en la expresión «hijos de Dios», referida a aquellos ya redimidos. Este mensaje resuena con más fuerza cuando reflexionamos sobre el relato de Noé y lo que auguró. Imagina un instante en que las lluvias comienzan a caer, las calles se inundan y las ventanas del cielo se abren. Noé, junto a su familia y las criaturas que los acompañaban, encontró refugio al cruzar un umbral. Esa puerta, cerrada por Dios, representa un punto sin retorno, donde solo los elegidos pudieron resguardarse del desastre. En medio del pánico que desató la inundación, los que vivían cerca de Noé experimentaron un cambio radical en su percepción. En un inicio,
La caída de agua pudo parecer un espectáculo fascinante, algo desconocido que llenaba el aire de frescura. Pero pronto, la calma se tornó en caos. La naturaleza se volvió hostil y las aguas comenzaron a arrasar con sus pertenencias. La desesperación se apoderó de aquellos que no sabían nadar y, al borde de la tragedia, comenzaron a buscar una forma de salvación. Sus ojos se posaron en el arca. Observaron aquel gran refugio construido por Noé, un objeto que antes era motivo de burla, ahora parecía ser la única esperanza viable en un escenario devastador. ¿Acaso no había una puerta en el arca? Su deseo de entrar era evidente, pero la verdad era dura. Esa puerta ya no estaba disponible. Hay un momento decisivo en la vida donde la oportunidad de salvación se petrifica. Aunque el arca representara una salvación posible, si alguien no llegó a tiempo, la calamidad era inminente. Las lecciones que se extraen de la narrativa de Noé son claras. Jesús es la puerta de la salvación. Su acceso está disponible, pero cada día pasa sin que muchos lo reconozcan. Habrá un tiempo futuro en que cada persona se postrará ante él, pero ya será demasiado tarde para quienes no hayan tomado la decisión de entrar en su refugio. El mensaje es urgente. Busca la seguridad que solo se encuentra a través de Cristo. No dejes que el tiempo se agote. La promesa de salvación permanece hoy, ofreciéndote una vía hacia la redención ante el juicio que llega. Aprovecha la oportunidad de cruzar el umbral antes de que se cierre, antes de que la tormenta se desate sin aviso. Desde tiempos pasados, se pueden observar paralelismos significativos con experiencias como las de Lot, donde se establece una clara distinción entre aquellos que recibirán salvación y los que serán víctimas del juicio. Así como en la historia del arca de Noé, donde Dios cerró la entrada, en el episodio de Lot, también se cerró la puerta de su hogar, simbolizando la protección de los justos. En contextos posteriores, se narra el evento del juicio divino que se abatió sobre Egipto, donde el ángel de la muerte fue enviado para castigar a los primogénitos de la tierra. En esta situación crucial, se ofreció una manera de escape a los israelitas. Mediante el sacrificio de un cordero y la señalización de sus puertas con su sangre, se aseguraba la salvación de quienes se encontraban dentro. A medianoche, el poder divino descendió, y el lamento resonante de Egipto se hizo eco, marcando el desenlace de un juicio severo. La señal en las puertas se convirtió en un símbolo de redención, garantizando que aquellos que obedecieron las instrucciones divinas experimentaran la protección tan necesaria en un momento de devastación. En tiempos modernos podemos reflexionar sobre nuestra propia experiencia espiritual. La idea de encontrar refugio en un lugar seguro es fundamental en el camino hacia la salvación. Este concepto de resguardo es comparable a las promesas divinas que se han mantenido vigentes a lo largo de la historia. La provisión divina se presenta como una esperanza para todos aquellos que buscan la vida eterna, un legado que trasciende generaciones. Hoy, muchos consideran este espacio espiritual como un nuevo refugio, donde se reúnen en un entorno de comunión y esperanza. La llegada de un grupo diverso de personas, unidas en la fe, simboliza el cumplimiento de las promesas hechas en el pasado. Este nuevo paradigma nos invita a valorar la importancia de la comunidad y la búsqueda de una conexión más profunda con lo divino. Cada individuo que se acerca a esta experiencia lo hace con la intención de encontrar propósito y consuelo. La historia de redención que comenzó hace siglos continúa desarrollándose en la actualidad, mostrando que la protección espiritual sigue estando disponible. La invitación está abierta a todos, independientemente de su pasado, fomentando un viaje de sanación y transformación. La búsqueda de una vida plena y significativa
es un anhelo universal. En este proceso, la fe actúa como una guía, iluminando el camino hacia la verdad y la esperanza. La llegada de este nuevo tiempo ofrece una oportunidad para reexaminar nuestras creencias y reavivar el deseo de pertenencia a algo más grande. Así el mensaje perdura y se renueva, proveyendo fuerza a aquellos que tienen sed de justicia y redención. En cada rincón del mundo hay quienes anhelan un cambio en sus circunstancias, y es en este contexto donde la promesa de salvación resuena con más fuerza. La búsqueda por un futuro mejor es, en su esencia, un viaje hacia la luz. ¿Qué tan inapropiado sería que algunos cierren anticipadamente la puerta al considerar la buena noticia? El deseo divino es que cada ser humano tenga la oportunidad de ser salvado y alcanzar un entendimiento verdadero de la fe. Las bendiciones se manifiestan en nuestras vidas cuando alineamos nuestras acciones con los propósitos de Dios. La salvación se atribuye a nuestra divinidad, que reina en lo alto, así como al Salvador. Esta dedicación se simboliza a través del bautismo, un acto de entrega pública. ¿Has hecho un compromiso similar? Al manifestar los frutos del Espíritu y participando en la labor de hacer nuevos discípulos, debemos esforzarnos por invitar a todos a entrar en el arca espiritual mientras la oportunidad se mantenga viva. Crea en Dios y confía en su salvación. La historia de Noé resalta la fe como una constante a lo largo de la Biblia. Dios tiene el poder de actuar según su voluntad. Pudo haber decidido aniquilar a todos y comenzar de nuevo, o, como se menciona, salvar a algunos mientras deja a otros fuera. Sin embargo, su elección fue revelar tanto gracia como justicia a través de la fe. Una antigua narrativa bíblica ha cobrado una nueva relevancia en la actualidad, gracias al descubrimiento de pruebas que podrían confirmar la existencia del Arca de Noé. Recientes avances tecnológicos han permitido a los investigadores crear impresionantes imágenes tridimensionales de lo que se cree podría ser la estructura perdida, situada en las inhóspitas montañas de Turquía. Este hallazgo ha provocado un gran revuelo en la comunidad científica, especialmente después de un anuncio reciente que sorprendió a todos. Durante décadas la existencia del Arca de Noé fue vista con escepticismo, considerada por muchos como una leyenda o metáfora. Sin embargo, tras años de investigaciones, nuevas pruebas empiezan a cuestionar esa visión. Testigos de antiguos relatos parecen haber dejado pistas que están ahora siendo analizadas de forma meticulosa. El foco de estos estudios ha sido la localización exacta de la nave y los vestigios de la gigantesca inundación mencionada en las escrituras sagradas, proporcionando por fin respuestas a misterios que han desconcertado a la humanidad por milenios. Lo que se ha descubierto recientemente podría modificar completamente nuestra comprensión de los eventos narrados en la Biblia. Un dato clave que ha salido a la luz es la posible ubicación oculta del arca, lo que refuerza la idea de que, en efecto, la embarcación existió y sobrevivió a un cataclismo de proporciones épicas. Según el libro de Génesis, fue Dios quien encomendó a Noé la tarea de construir una gigantesca embarcación para preservar a su familia y a todas las especies animales del planeta durante el gran diluvio que destruyó la civilización conocida. A medida que se profundiza en estos estudios, surge una pregunta importante. ¿Podría esta revelación llevarnos a una nueva comprensión de las antiguas historias que han influido profundamente en las creencias religiosas y culturales de la humanidad a lo largo de los siglos? La posibilidad de que el Arca de Noé haya dejado rastros tangibles podría abrir las puertas a un sinfín de descubrimientos sobre los orígenes de la humanidad y su relación con el mundo divino. Sin duda, este descubrimiento podría ser solo el principio de un viaje mucho más profundo en la historia de la fe y la ciencia. La gran inundación, según la narrativa bíblica,
fue un acto divino destinado a erradicar a la humanidad corrupta que habitaba la tierra. A pesar de la magnitud de la catástrofe, aquellos que lograron refugiarse en el arca de Noé fueron los únicos que sobrevivieron. Sin embargo, la historia ha generado gran escepticismo a lo largo de los siglos, y muchos lo consideran meramente un mito, un relato transmitido de generación en generación sin base real. Lo fascinante de esta historia no es solo su presencia en la Biblia, sino que relatos similares sobre grandes inundaciones existen en múltiples culturas alrededor del mundo. Desde las antiguas civilizaciones mesopotámicas hasta pueblos indígenas en América, existen mitos que relatan catástrofes acuáticas de escala global, lo que ha llevado a muchos estudiosos a proponer que una historia común podría haberse transmitido entre diferentes pueblos, adaptándose a sus propias tradiciones y visiones del mundo. No obstante, la diversidad de relatos y la cantidad de culturas involucradas plantea dudas sobre la posibilidad de que todos compartieran un mismo origen histórico. Esto plantea una intrigante pregunta. ¿Es posible que una narrativa tan similar haya sido replicada a través de continentes y civilizaciones, incluso hace miles de años? ¿Hubo realmente un evento de magnitud catastrófica como el que describe el relato de Noé, un diluvio que cubrió toda la tierra? En medio de este debate, un grupo de arqueólogos en Turquía ha hecho un hallazgo que parece dar un nuevo giro a la historia. Han descubierto lo que creen que podría ser una embarcación de dimensiones impresionantes, similar al Arca de Noé, en una zona remota de la formación de Durupanar, a pocos kilómetros de la frontera turca con Irán. Este descubrimiento ha atraído la atención de expertos en distintas áreas, desde arqueología hasta geología, quienes buscan comprender el verdadero alcance de este hallazgo. El sitio ha sido objeto de intensas investigaciones, y las técnicas científicas más avanzadas están siendo empleadas para obtener una visión más precisa de su antigüedad y posible relación con los relatos bíblicos. A través de métodos como la datación por radiocarbono y un exhaustivo análisis geológico, los investigadores esperan descubrir más sobre el origen de esta estructura, que podría arrojar nueva luz sobre uno de los misterios más antiguos de la humanidad. Este descubrimiento plantea nuevas interrogantes sobre la historia y los relatos sagrados. ¿Estamos al borde de una revelación que cambiará nuestra comprensión sobre los orígenes de la humanidad y su relación con lo divino? Los próximos pasos en la investigación podrían ofrecernos respuestas o, al menos, acercarnos un poco más a desvelar la verdad detrás de esta fascinante historia ancestral. Los estudios realizados en la región sugieren que el impacto de una inundación masiva podría haber dejado huellas visibles en el ecosistema local. Cambios en el paisaje, como la alteración de las formaciones geológicas y los depósitos de sedimentos, podrían ser indicios de un cataclismo de tal magnitud, lo que refuerza la posibilidad de que un evento como el descrito en los relatos bíblicos haya ocurrido. En particular, los geólogos están estudiando los sedimentos de la zona para determinar si se pueden encontrar registros de un gran desastre relacionado con el agua, algo que podría aportar evidencia física que respalde las antiguas narraciones. Este hallazgo ha generado un renovado debate tanto en círculos académicos como entre los creyentes, provocando reflexiones profundas sobre la intersección entre la fe y la ciencia. La idea de que un relato tan antiguo, considerado por muchos como una mera leyenda, pueda encontrar respaldo en pruebas tangibles, es un concepto fascinante. Si estas pruebas continúan acumulándose, podrían cambiar nuestra percepción de los textos sagrados, ofreciendo nuevas formas de interpretarlos en el contexto de lo que consideramos como hechos históricos. Esto abre la puerta a una revisión de cómo entendemos el pasado, la espiritualidad y la historia humana en general. Las implicaciones de este descubrimiento no solo repercuten en el ámbito de la religión,
sino que también plantean preguntas sobre las lecciones que la humanidad podría aprender de eventos ocurridos en tiempos tan remotos. La historia de Noé, más allá de su contenido espiritual, podría servir como un fuerte recordatorio sobre la importancia de la preservación del medio ambiente y la convivencia pacífica entre todas las especies. Al reflexionar sobre los peligros de la corrupción y el caos que precedieron al diluvio, surge la cuestión de si estamos como sociedad aprendiendo las lecciones necesarias para evitar una catástrofe similar en el futuro. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Por lo tanto, la búsqueda por entender la verdadera historia detrás del Arca de Noé continúa, impulsando la curiosidad humana y el deseo de descubrir la verdad que yace detrás de los relatos que han resistido la prueba del tiempo. A medida que surjan más pruebas y se realicen nuevas investigaciones, las discusiones sobre la relación entre la historia, la mitología y la ciencia se volverán cada vez más profundas, desafiando nuestra visión tradicional de la realidad y expandiendo nuestras perspectivas sobre el pasado y el futuro de la humanidad. El sitio arqueológico de la formación de Durupanar, una impresionante estructura geológica que se extiende por 538 pies de largo, es uno de los descubrimientos más fascinantes relacionados con este tema. Compuesta principalmente de piedra caliza, la estructura ha capturado la atención de investigadores, quienes creen que podría estar vinculada al mítico Arca de Noé, como se menciona en diversos relatos religiosos y mitológicos. Al analizar sus dimensiones, los expertos observan que la estructura mide aproximadamente 515 pies de largo, 85 pies de ancho y 49 pies de altura, lo que la hace notablemente similar a la descripción del arca según los textos sagrados. Además, los materiales encontrados en el lugar, como arcilla, restos marinos y fragmentos de alimentos antiguos, datan de un periodo entre 5.500 y 3.000 años antes de Cristo, lo que refuerza la hipótesis de que este sitio podría estar relacionado con el evento descrito en la Biblia, proporcionando más pistas para entender la historia detrás de uno de los relatos más fascinantes de la humanidad. Este hallazgo ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que una civilización floreciera en la región hace miles de años, con algunos investigadores sugiriendo que su historia podría estar conectada de alguna manera con el relato del Arca de Noé. En el libro de Génesis, se menciona que la embarcación terminó descansando en las montañas de Ararat, situadas en la actual Turquía, lo que ha provocado un renovado interés por localizar vestigios que puedan confirmar este relato. La aparición de lo que parecen ser restos arqueológicos que se asemejan al arca abre una interesante posibilidad de conexión entre antiguos mitos y los estudios científicos contemporáneos, desafiando las fronteras entre lo que conocemos como historia y lo que se considera como mitología. Sin embargo, este descubrimiento no ha estado exento de controversia. Algunos geólogos sostienen que lo encontrado no es más que una formación rocosa natural, argumentando que no existen pruebas claras que vinculen estos restos con el Arca de Noé. De acuerdo con la tradición bíblica, se dice que Noé llevó a bordo de su embarcación un par de cada especie animal para preservarlas del diluvio que, según las Escrituras, aniquiló toda forma de vida en la tierra. El relato continúa mencionando que el arca se detuvo finalmente en las montañas de Ararat, lo que ha hecho de esta zona un lugar de constante interés para arqueólogos y estudiosos que buscan hallar pruebas materiales que respalden este antiguo relato.
La montaña de Ararat, que se eleva a unos 5.137 metros sobre el nivel del mar, es una de las formaciones geográficas más reconocidas en el contexto de esta historia. La relación entre Ararat y el Arca ha sido un tema central en muchos de los relatos y mitologías que han circulado a lo largo de los siglos. Por esta razón, no son pocos los científicos que consideran plausible el hallazgo del Arca en este lugar, aunque reconocen que, de ser cierto, mover una estructura de tal magnitud sería una tarea monumental que implicaría desafíos logísticos y científicos de gran envergadura. Entre los grupos que han investigado este sitio se encuentra un equipo de arqueólogos con creencias cristianas, quienes, impulsados por los relatos bíblicos, realizaron una expedición a Turquía en busca de la embarcación. Según su testimonio, habrían encontrado lo que podría ser el Arca, atrapada en una capa de hielo en la cima de una de las montañas de la región. La emoción de este hallazgo fue grande, pero las autoridades turcas intervinieron, impidiendo el traslado de los restos a otro lugar para su estudio. Ante esto, el grupo solicitó permisos oficiales para continuar con la investigación, lo que subraya la importancia que el gobierno turco le da a este tipo de descubrimientos en su territorio. El gobierno turco, por su parte, ha mostrado resistencia a permitir que la estructura sea retirada del sitio, a pesar de las crecientes alegaciones sobre la posible existencia del Arca en la montaña de Ararat. Este hecho ha generado tensiones entre los intereses científicos y políticos, planteando un dilema sobre la propiedad y el manejo de descubrimientos de tal magnitud. Mientras tanto, el debate sobre la veracidad de estas afirmaciones continúa, y el enfrentamiento entre las perspectivas científicas y religiosas sigue siendo uno de los puntos más polémicos y apasionantes de este misterio. Cada grupo mantiene su postura con firmeza, lo que ha llevado a un continuo cruce de opiniones sobre lo que realmente ocurrió hace miles de años, con cada lado defendiendo su visión del mundo. Algunas teorías sugieren que el Arca pudo haber sido construida utilizando técnicas avanzadas para la época, lo que refleja un nivel de inteligencia y habilidades de navegación. Otros argumentos apuntan a que los mitos sobre el Arca han sido resonantes entre varias culturas en el mundo, abriendo la puerta a la posibilidad de que varias regiones hayan tenido sus propios relatos de grandes inundaciones y embarcaciones. Investigadores continúan examinando el área de Durupanar con tecnología moderna, como drones y escáneres terrestres, en busca de más evidencias. La búsqueda del Arca de Noé destaca la complejidad de unir lo mítico con lo tangible, invitando ahí la reflexión sobre el papel de la fe y la ciencia en la comprensión de nuestro pasado. La fascinación con el Arca de Noé no solo es un fenómeno religioso, también inspira a estudiosos y aventureros de todo el mundo a explorar historias que podrían habitar la intersección de historia y mito, promoviendo un diálogo sobre la herencia cultural de la humanidad. Descubre un fascinante hallazgo que ha atraído la atención de arqueólogos y entusiastas durante décadas. La fascinante historia comienza en octubre de 1959, cuando el capitán turco İlhan Durupinar, durante una misión de mapeo para la NATO, capturó una imagen aérea que revelaría un enigma escondido. Tras este descubrimiento, Durupinar alertó al gobierno de Turquía y a un grupo de la Fundación Arqueológica, lo que llevó a una investigación en septiembre de 1960. Sin embargo, tras días de exploración y explosiones en la extraña formación con forma de barco, el equipo solo encontró tierra y rocas, concluyendo que el sitio era una curiosidad natural sin rastro de actividad humana. A pesar de esto, mucho antes de que el capitán descubriera esta anomalía, existen vestigios que indican que el lugar había sido venerado por civilizaciones durante milenios. Desde relatos sobre Noé hasta su relevancia para los primeros cristianos y cruzados, la conexión histórica es innegable. Se han encontrado evidencias que incluyen herramientas de caza, inscripciones y otras reliquias,
que sugieren que este sitio podría ser el verdadero lugar donde reposó el Arca de Noé. El interés por esta formación se desvaneció tras la época de Durupinar, pero renació en 1977 gracias a la labor del investigador Ron Wyatt. Durante los años 80, Wyatt hizo esfuerzos constantes por atraer la atención hacia el lugar, destacando su importancia histórica y religiosa. En 1985, se unieron a él David Feisold y el geofísico John Baumgartner, en un intento por llevar a cabo un estudio más exhaustivo. Feisold, impresionado por el hallazgo, presentó su análisis en el libro El Arco de Noé. Con la ayuda de tecnología avanzada, como equipos de radar de penetración, Feisold y su equipo comenzaron a escanear el área, donde teorizaron que existía una estructura subterránea consistente. Sus investigaciones revelaron patrones que apuntaban a una posible construcción, sugiriendo que bajo la superficie podría haber algo más allá de lo evidente. El hecho de que estas formaciones geológicas se alineen con descripciones antiguas alimenta la fascinación por el sitio. El impacto de este descubrimiento no solo radica en su potencial arqueológico, sino también en su relevancia cultural. Grupos religiosos han visitado el lugar atraídos por la idea de que realmente puede tener vínculos con la narrativa bíblica. Se han registrado numerosas visitas de peregrinos que buscan tocar o ver lo que creen que es una manifestación tangible de su fe. A medida que la exploración continúa, diferentes estudios han surgido, algunos con enfoques escépticos, argumentando que se trata solo de formaciones naturales. Sin embargo, la controversia en torno al sitio sigue atrayendo a investigadores de diversas disciplinas, desde geólogos hasta teólogos. Esto demuestra el poder de la arqueología para desafiar nuestras percepciones y abrirnos a nuevas posibilidades. Los avances en tecnología también prometen revolucionar nuestras capacidades para explorar sitios antiguos. El uso de técnicas no invasivas puede ofrecer una visión más clara de lo que yace debajo de la Tierra sin causar daño, lo cual es crucial para la conservación del patrimonio histórico. La combinación de ciencia y arqueología puede ofrecer respuestas a preguntas que han intrigado a la humanidad durante siglos. Cada nueva experiencia compartida por aquellos que visitan y estudian el sitio se convierte en parte de una narrativa en constante evolución. Las teorías sobre su origen y significado continúan siendo debatidas, lo que indica que el misterio del supuesto Arca de Noé perdurará en el tiempo, inspirando a futuros exploradores y creadores a buscar la verdad. La historia no termina aquí. Cada descubrimiento abre la puerta a más preguntas y reflexiones sobre nuestra historia compartida. Al final, el sitio representa no solo un pasado antiguo, sino un futuro lleno de preguntas sin respuesta que podrían cambiar para siempre la comprensión de la humanidad. Descubre la fascinante historia del Arca de Noé. A lo largo de los años, muchos han creído que el artefacto encontrado en Durupinar es realmente lo que se buscaba. Feisold, un ferviente defensor de esta teoría, estaba convencido de que la evidencia acumulada no podía ignorarse. Su firme creencia llevó al gobierno turco, en 1987, a declarar oficialmente el lugar como el sitio del famoso Arca, y pronto se estableció un centro de visitantes al que se le asignó el nombre de Parque Nacional del Arca de Noé. Durante la década de los años 80 y 90, cerca de 10 años, varios investigadores se adentraron en el lugar, entre ellos Ron Wyatt, quien fue una figura clave en esta búsqueda. Su incursión en el área no solo se centró en explorar, sino también en promover la causa del Arca y atraer la atención pública a este hallazgo. En 1997, el panorama cambió con la visita de Andrew Jones, quien tomó las riendas de la investigación tras el fallecimiento de figuras prominentes como Feisold y Wyatt en 1998 y 1999, respectivamente.
Esta transición marcó un nuevo capítulo en la aventura arqueológica del sitio. De hecho, en 2014, se dio un paso significativo al permitir un escaneo del área a través de una innovadora técnica de resistencia eléctrica, conocida como tomografía de resistencia eléctrica, ERT. En este contexto, John Larson encabezó los escaneos, los cuales representaron un hito al utilizar equipamiento capaz de alcanzar profundidades considerables y obtener imágenes tridimensionales precisas de lo que se encontraba enterrado. Esta técnica, que data de los años 20, había sido tradicionalmente utilizada en la industria del petróleo y la minería, pero ahora mostraba su potencial en la arqueología. La tecnología ha evolucionado enormemente y hoy en día, herramientas de resolución avanzada han transformado la forma en que los arqueólogos estudian sitios antiguos. La aplicación de estas metodologías no solo proporciona datos valiosos sobre la estructura subterránea, sino que también despierta la curiosidad sobre los posibles hallazgos relacionados con la historia bíblica. A medida que el interés por este sitio crece, las investigaciones continúan, alimentadas por la combinación de ciencia, fe y la búsqueda de respuestas a enigmas históricos. Los debates sobre la veracidad del origen de este objeto en forma de barco siguen vivo, y el área ha captado la atención de exploradores y académicos por igual. En la actualidad, la exploración sistemática del lugar y la recopilación de evidencia continúan. La importancia de la arqueología en la comprensión de los relatos históricos resuena aún más fuerte cuando se considera el caudal de datos e interpretaciones que pueden surgir de investigaciones bien realizadas, elevando la historia del Arca de Noé a nuevas dimensiones. Los nuevos estudios que surgen constantemente invitan a la reflexión, y el impacto de estas investigaciones abarca no solo el ámbito científico, sino también la conexión emocional que muchas personas sienten hacia una narrativa que se ha transmitido a lo largo de generaciones. La posibilidad de que haya una conexión tangible entre las historias de la antigüedad y la realidad actual sigue inspirando a muchos a adentrarse en esta búsqueda de la verdad. ¿Estás listo para unirte a esta exploración? Descubre la increíble historia que rodea al Arca de Noé. Te invitamos a sumergirte en esta fascinante exploración sobre el sitio en Durupinar, Turquía, donde muchas teorías han tomado forma a lo largo de los años. En 2014, el investigador John Larson utilizó tecnología de escaneo avanzada, generando hallazgos que sugieren que esta ubicación podría ser un artefacto creado por humanos, alineándose con las descripciones y medidas mencionadas en textos bíblicos. Al año siguiente, Andrew Armstrong, un estudiante estadounidense que actúa como intermediario entre el gobierno turco y grupos internacionales, apareció en la escena. Su conexión con este lugar es notable, ya que reside a solo 17 kilómetros del sitio, lo que le ha permitido acceder a una cantidad significativa de material visual, el cual ha sido fundamental para la realización de este video. En 2019, se realizaron investigaciones con radar de penetración a cargo de una empresa de Oregon llamada TOPA 3D. Los resultados de estos estudios aportaron pruebas adicionales que fomentarían la creencia de que esta estructura podría estar relacionada con el legendario Arca. En los próximos años, se están planificando nuevas excavaciones para el explorado conocido como Objeto Bow Chapel, lo que prometen abrir un nuevo capítulo en esta narrativa intrigante. A lo largo de la historia, varios individuos han afirmado haber avistado la Arca en la cima del monte Ararat. Sin embargo, la evidencia que respalde estas afirmaciones ha sido escasa. Un ejemplo notable es el de Fernán Navarra, quien dijo haber tocado la Arca y sostiene que la llevó de regreso a la montaña. No obstante, los análisis realizados al árbol que supuestamente trajo de vuelta demostraron que era demasiado joven para haber pertenecido a la Arca según los relatos.
Además, sus acompañantes revelaron detalles que cuestionan la veracidad de su historia, sugiriendo que Navarra había introducido el árbol en la montaña con motivos promocionales para su libro Noah's Ark, I Touched It. Numerosos relatos sobre el hallazgo de partes de la arca han sido desacreditados, sumando confusión y escepticismo en la comunidad científica y religiosa. Mientras tanto, hay quienes argumentan que el monte Ararat sigue siendo un yacimiento que presenta las características de un volcán activo, un hecho respaldado por las formaciones rocosas detectadas, así como la ausencia de fósiles en la zona. Se teoriza que, de ser un volcán, el terreno de Ararat no habría existido en su forma actual durante el evento del diluvio, lo que haría imposible que la arca estuviera ubicada allí. La búsqueda del arca de Noé sigue capturando la imaginación de muchos, y la evidencia que continúa emergiendo de sitios como Durupinar podría cambiar el curso de la historia. Las excavaciones futuras podrían develar secretos ocultos durante siglos, revelando no solo la verdad sobre la arca, sino también la capacidad humana para explorar y descubrir nuestro pasado. La ciencia y la fe pueden cruzar caminos inesperados en estas investigaciones, mostrando cómo la curiosidad humana impulsa el deseo de entender nuestro lugar en el mundo a través de relatos antiguos. El debate sobre la existencia y ubicación de la Arca de Noé es un testimonio del perenne interés por nuestras raíces y leyendas. Mientras las teorías evolucionan, el espíritu de exploración y la búsqueda de la verdad siguen siendo esenciales para desenterrar los misterios que perduran en la historia colectiva de la humanidad. La historia de Noé y su arca sigue viva, alimentando la curiosidad y el asombro sobre la posibilidad de que los mitos pueden esconder verdades aún por descubrir. Acompáñanos en esta aventura de descubrimiento continuo. Descubre un aspecto fascinante sobre la posibilidad de que el arca de Noé se encuentre en la cumbre del monte Ararat. Adéntrate en este tema intrigante que combina elementos bíblicos y geológicos. Las investigaciones indican que, según las escrituras, antes del diluvio existía una especie de canopy acuático que cubría la superficie terrestre. Este fenómeno podría haber propiciado un clima similar al de un jardín tropical en regiones extremas del planeta, lo que explicaría la presencia de flora tropical en zonas como los polos norte y sur. Cuando ocurrió el diluvio, se dice que esta capota se infiltró en la atmósfera, alterando permanentemente el clima en la Tierra. De repente, el planeta se vio expuesto a la atmósfera superior, lo que provocó un enfriamiento drástico en las zonas polares y en las montañas más elevadas. Desde luego, el monte Ararat, con su altura de 5.165 metros sobre el nivel del mar, se convierte en un punto de referencia clave en esta narrativa. Las teorías acerca de la ubicación del arca se concentran principalmente en las áreas más elevadas, donde los glaciares se asentaron. Curiosamente, la mayoría de estas teorías posicionan la arca en zonas que superan la línea forestal, un límite natural que indica hasta dónde puede crecer la vegetación. Esto plantea dudas sobre la lógica de que el arca de Noé permaneciera en un lugar tan inhóspito, expuesto a temperaturas extremas y a un entorno hostil. La idea de que la embarcación, creada con intervención divina, se encontrara en un entorno tan adverso no parece encajar con la protección que se le atribuye. Es pertinente observar que muchas de las tragedias ocurridas en las ascensiones al monte se producen durante el descenso. Esta realidad cuestiona aún más la idea de que el arca pueda haber estado ubicada en la cima, donde las condiciones climatológicas son severas. Se hace difícil imaginar que Dios hubiera permitido que Noé y los animales enfrentaran tales adversidades en el pico de una montaña tan elevada. No solo la falta de vegetación a esas alturas plantearía un reto a la supervivencia de los seres que se encontraban en el arca, sino que también dificultaría su capacidad de permanecer allí indefinidamente. Al final, para preservar la vida de Noé y sus criaturas,
se requeriría un descenso a terrenos más aptos. Por lo tanto, es posible que la verdadera ubicación de la Arca de Noé sea más accesible y menos drástica de lo que muchos han supuesto. La geología y la arqueología modernas continúan investigando las pruebas relacionadas con esta antigua historia. Dicha búsqueda no solo busca confirmar la narrativa bíblica, sino también comprender cómo un evento de tal magnitud pudo haber dejado huellas geológicas en la estructura de nuestra Tierra actual. Los antropólogos también estudian las culturas que pudieron haber heredado relatos sobre un gran diluvio, comparando sus tradiciones con las de la Biblia. La ciencia avanza en la búsqueda de respuestas, analizando tanto las teorías tradicionales como los enfoques alternativos. Así que, al mirar hacia el futuro, la ubicación del Arca de Noé se convierte en un enigma que continúa fascinando a investigadores y curiosos por igual. Las posibilidades de encontrar evidencia tangible que confirme las historias antiguas son una motivación constante en el ámbito de la investigación histórica. Infórmate más sobre cómo los avances tecnológicos y los métodos científicos están moldeando nuestra comprensión de estas narrativas y su relación con nuestro mundo hoy en día. Se abre un espacio para la reflexión. ¿Podría una nueva interpretación del pasado ofrecernos respuestas sobre los misterios que nos rodean, incluidas las historias olvidadas de nuestros ancestros? Desde el inicio, resulta evidente que la narrativa de Noé y su arca despierta profundas interrogantes. ¿Alguna vez te has cuestionado qué habría dentro de esa embarcación gigantesca? Imaginar que, en el remoto lugar de Durupinar, la arca se mantuviera a salvo del diluvio universal implica ciertas lógicas ambientales que parecen más plausibles. Este sitio, con un terreno más plano y apropiado para la vida, podría ofrecer múltiples respuestas a lo que se resguardó en su interior. Los expertos se han encontrado con una vasta cantidad de restos fósiles en diversas capas de nuestro planeta, evidencias que sugieren una catástrofe monumental en la historia terrestre. La disposición de estas estructuras, extendiéndose por grandes áreas y formando sedimentos archiconocidos, contribuye a la imagen de un evento catastrófico que coincide con las narrativas de inundaciones masivas. La inquietante pregunta del número de animales que habitaban el arca también merece consideración. Las escrituras, en su versión del relato, no ofrecen cifras concretas sobre la cantidad exacta de seres vivos salvados. Se menciona que las criaturas no limpias fueron recogidas en pares, mientras que las que se consideraban limpias fueron llevadas en grupos de 7, representando la diversidad de lo que Dios había creado. Génesis capítulo 7 establece la directriz divina para la recogida de estas especies. Esta elección, además, parece diseñada para asegurar una representación genética robusta de las criaturas, algo fundamental para la continuidad de las especies tras el evento. En cuanto a los requerimientos de espacio, las instrucciones de Dios a Noé incluyeron medidas precisas para la construcción del arca, que contaba con 3 niveles organizados en distintas secciones, optimizando así la distribución de los animales y la logística necesaria para un viaje tan singular. Otro aspecto fascinante a considerar es la propia preparación de Noé para este viaje inusitado. No solo fue un constructor ingenioso, sino que también tuvo que lidiar con la incredulidad de su entorno. La construcción del arca podría haber tomado muchos años, durante los cuales sus vecinos posiblemente cuestionarían sus acciones y decisiones. Analizando el impacto del fenómeno, es intrigante pensar en cómo esta narrativa ha influido en el entendimiento de la historia natural. La historia de las inundaciones y los fósiles resonan a lo largo de los siglos, desafiando a la humanidad a contemplar las fuerzas de la naturaleza y su relación con la divinidad. Además, el relato de Noé ha servido como una enseñanza sobre la resiliencia, la comunidad y la preservación de los seres vivos. La historia nos deja lecciones sobre la importancia de la diversidad biológica y su salvaguarda, y podríamos reflexionar sobre el futuro de la humanidad
y el legado que dejaremos para las próximas generaciones. La enigmática Arca de Noé, más allá de ser un símbolo de esperanza, también representa un ciclo de vida y renovación, un recordatorio de la interconexión entre todas las criaturas. Así que al contemplar la historia de Noé y su arca, es esencial preguntarse no solo sobre el pasado, sino cómo esos principios pueden aplicarse a nuestros desafíos contemporáneos. ¿Estamos realmente aprendiendo de estas lecciones antiguas? ¿Cómo podemos asegurar que la vida en nuestro planeta continúe por generaciones venideras? Dios eligió a los animales para que estuvieran en el arca, lo que sugiere que poseía la sabiduría necesaria para decidir qué especies debían ser salvadas. Sin embargo, surge la pregunta sobre la viabilidad del arca. Se especula que la estructura, siendo de madera, podría romperse bajo condiciones adversas. Un barco de semejante tamaño en el mar podría enfrentarse a varios peligros y, efectivamente, hundirse, algo que ya ocurrió con el Wyoming, uno de los mayores buques de madera de la historia, que colapsó en una tormenta, a pesar de su menor dimensiones. La narración tradicional indica que el refugio en el arca estaba organizado en 3 niveles, con los seres humanos y animales puros en niveles intermedios y superiores, mientras que los animales impuros ocupaban el espacio inferior. Sin embargo, algunas interpretaciones presentan el refugio como ubicado en la parte superior del navío, de donde los animales eran enviados al océano a través de una puerta. Ciertas historias aseguran que gemas brillantes iluminaban el interior del arca y que Dios garantizaba la frescura de los alimentos. Una visión menos convencional del pensador judío, Abraham ibn Ezra, del siglo XII, sugiere que el arca permaneció a flote durante 40 días, antes de emerger a la superficie. La verdad sobre el estado actual del arca de Noé se revela únicamente cuando los científicos que afirman haber encontrado su estructura demuestran evidencia concreta. Los planes divinos para la construcción del arca, descritos en la Biblia, son analizados por eruditos que los consideran como respaldo a la autenticidad de las Escrituras. Al examinar las dimensiones y el tipo de madera mencionadas, se plantea que tal embarcación no solo podría flotar, sino que también contaría con espacio suficiente para albergar a 2 ejemplares de cada especie terrestre, junto a humanos y los suministros necesarios para un año. El estudio del arca ha suscitado debates sobre la ingeniería naval antigua, mostrando que, a pesar de sus limitaciones, el conocimiento de la época para la construcción de embarcaciones era notable. Investigadores modernos intentan descifrar cómo un barco de tales proporciones pudo haber sido construido, considerando los desafíos logísticos de la época. Los relatos sobre el arca de Noé no solo alimentan el interés religioso, sino que también despiertan la curiosidad científica y arqueológica. La búsqueda del sitio de aterrizaje del arca, en el monte Ararat, ha llevado a expediciones que han intentado descubrir pistas sobre su ubicación verdadera. Además, varias culturas han presentado sus propias versiones del mito del diluvio, lo que sugiere que la historia de Noé puede ser parte de una narrativa universal sobre la supervivencia y la renovación. Los paralelismos en estas historias enriquecen el entendimiento de cómo diferentes sociedades interpretan eventos catastróficos y su significado. Este relato no solo se centra en la salvación de la fauna y la humanidad, sino que también plantea preguntas sobre el papel de Dios en la conservación del mundo natural y el destino de las especies. En un contexto contemporáneo, puede interpretarse como un llamado a la responsabilidad ambiental y a la conciencia sobre la biodiversidad que enfrenta amenazas en la actualidad. El simbolismo del arca también puede considerarse desde diferentes perspectivas, siendo vista algunos como un símbolo de unidad y esperanza. Cuando la humanidad se enfrenta a desafíos, se puede recordar la historia de Noé como un ejemplo de perseverancia y fe en tiempos difíciles. Explorar la narrativa del Arca de Noé
ofrece la oportunidad de reflexionar sobre los ciclos de la vida y la importancia de preservar la historia colectiva y las lecciones que nos brinda sobre la coexistencia armoniosa en el planeta. Imagina por un momento un barco con capacidad equivalente a 250 vehículos, que podría albergar entre 20.000 y 40.000 criaturas, del tamaño aproximado de una gallina. Este inusual navío nos lleva a reflexionar sobre el papel de lo divino en los asuntos cotidianos. Existe una tendencia a pensar que Dios se centra únicamente en lo grandioso, como la creación del universo o el plan de salvación. Sin embargo, los relatos antiguos, como el de Génesis en la Biblia, revelan una atención meticulosa a los detalles. En los versos 14 a 16 del capítulo 6, se observa que, a pesar de la magnificencia del arca, Dios también ofreció instrucciones precisas a Noé sobre cada aspecto del mismo. El material utilizado fue madera de ciprés, y su interior y exterior se pintaron para brindar protección. Las dimensiones del arca se definieron con exactitud: 300 cúbitos de largo, 50 de ancho y 30 de altura, con una abertura de un codo colocado estratégicamente bajo el piso. De hecho, se encargó que fuera construida una puerta lateral y que se incluyera un diseño de cubículos de diferentes alturas: bajos, medios y altos. La palabra hebrea para el espacio bajo el piso es sohar, que se traduce como ventana, elemento que proporcionaría luz al interior del enorme barco. Dios tuvo en cuenta la posible oscuridad que reinaría dentro del arca una vez que se cerraran las puertas, porque su propósito no solo era iluminar físicamente el entorno, sino también proveer una luz simbólica para el alma. La veracidad del relato de Noé ha suscitado debate a lo largo de los siglos. Aún así, la narración trasciende doctrinas y es reconocida como un mito universal. La iniquidad y la corrupción en la humanidad llevaron a Dios a tomar la decisión de limpiar la tierra mediante un diluvio devastador. Noé, el único hombre justo, recibió la tarea de construir un barco monumental. La leyenda cuenta que, siguiendo las indicaciones divinas, Noé salvó a 2 de cada especie animal ante una catástrofe que sumergió el planeta. Aunque inicialmente fue un sinnúmero de cataclismos los que dieron inicio al diluvio, como un gran terremoto que separó las aguas profundas del abismo. Este relato está lleno de simbolismos sobre la lucha entre el bien y el mal, la fe y la desdicha. El diluvio comenzó con una explosión de fuerza, donde las aguas subterráneas emergieron violentamente, mientras que desde lo alto, las ventanas del cielo se abrían, dejando caer torrentes sobre una humanidad sumida en la corrupción. Este momento crítico es más que un relato antiguo. Se presenta como un llamado a reflexionar sobre nuestras elecciones y conductas diarias. No solo se trata de un momento de juicio, sino de la posibilidad de salvación y renovación. La historia de Noé también invita pues a la contemplación sobre la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. La protección de cada especie durante el diluvio simboliza la necesidad de cuidar y respetar la vida en todas sus formas. La narrativa se convierte así en un eco de advertencia sobre la devastación que la humanidad puede causar y la urgencia de atender estas cuestiones en el presente. El relato nos recuerda que, independientemente de las interpretaciones, la esencia radica en la esperanza de un nuevo comienzo, donde la justicia y la bondad puedan prevalecer sobre las adversidades. Así, el vacío causado por el diluvio dejó espacio para que la vida floreciera de nuevo, mostrando la resiliencia del mundo ante las adversidades. La historia de Noé se convierte en un constante recordatorio de las posibilidades de redención y la importancia de actuar con responsabilidad hacia nuestro entorno. Descubre la fascinante historia de la gran inundación, un tema que atraviesa aproximadamente 200 relatos
en una variedad de culturas que datan de la Edad del Bronce y el período Neolítico. Estas narraciones, que describen catástrofes de proporciones épicas, reflejan creencias sobre divinidades que, en castigo, desataron aguas torrenciales para aniquilar civilizaciones. Estos relatos pueden encontrarse en casi todos los rincones del mundo y comparten elementos similares en sus narrativas. La razón detrás de esta similitud radica en los descendientes de Noé, quienes permanecieron unidos hasta que Dios confundir sus lenguajes en la Torre de Babel, tal como se narra en el libro de Génesis capítulo 11. La versión más completa y reconocida de la historia se encuentra en Génesis 6 a 8, donde se mencionan a Noé y la gran inundación en 47 ocasiones. Cabe destacar que Jesús hace referencia a Noé y la inundación en 5 ocasiones en los Evangelios. Este aspecto representa una sólida evidencia de la existencia real de la inundación de Noé, ya que él lo presenta como un suceso histórico y no como un simple relato de fantasía. La verdad de la inundación es innegable, aunque no se ha visto en mucho tiempo. En primer lugar, los restos del arca, construida con maderas de gran valía, pudieron haber sido aprovechados por Noé y su familia para diversos proyectos. Es posible que estos, o sus descendientes, decidieran desmantelarla y utilizar la madera para otros fines. Además, incluso si Noé y su grupo hubieran dejado el arca en su forma original, han transcurrido alrededor de 4.500 años desde el evento. Una estructura de madera, expuesta a los elementos durante tanto tiempo, inevitablemente se descompondría y, probablemente, se desintegraría en casi nada. Aunque el hallazgo del arca de Noé sería un descubrimiento arqueológico impresionante, no debe ser una base de fe para los cristianos. La búsqueda del arca o cualquier otro artefacto bíblico no validará la fe cristiana ni imprimirá un cambio de mentalidad en quienes no sienten el llamado de Dios. La verdadera relación con lo sagrado se establece en el corazón y no a través de objetos materiales. En este sentido, la espiritualidad se sostiene en la conexión personal con el Creador y no en pruebas físicas. La historia de la gran inundación también encuentra paralelismos en mitologías de diferentes culturas, desde relatos sumerios hasta narraciones de pueblos indígenas en América. Estas historias, aunque diversas, presentan elementos uniformes que subrayan una verdad compartida por la humanidad. En consecuencia, reflexionar sobre estas leyendas no solo enriquece nuestra comprensión cultural, sino que también nos invita a cuestionar la naturaleza de la fe y la historia. Más allá de un mero relato, la gran inundación se convierte en un símbolo de renovación, purificación y la capacidad del ser humano para aprender de los errores del pasado. Al analizar la narrativa de Noé, es pertinente considerar la importancia de la obediencia y la perseverancia en medio de adversidades. Estos valores trascienden épocas y continentes, ofreciendo valentía y esperanza ante los desafíos de la vida. Por último, el debate sobre la gran inundación nos lleva a investigar más sobre la arqueología y su rol en la interpretación de la historia. Los continentes han sido testigos de innumerables eventos naturales que moldearon no solo el paisaje físico, sino también el espiritual de diversas culturas. Con esta reflexión, invitamos a cada uno a explorar su propia fe y a cuestionar los mitos que han perdurado en el tiempo. ¿Qué significan para ti las historias antiguas en el contexto de tu vida y tus creencias actuales? La fe representa la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no puede ser visto. Invito a todos a reflexionar sobre esto. No es necesario hallar el arca de Noé para tener fe. La ausencia de pruebas tangibles sobre el arca no afecta en absoluto la esencia de la fe cristiana, puesto que no se fundamenta en cada relato bíblico que pueda ser comprobado con evidencia física. Los relatos en la Biblia
narran eventos históricos auténticos que involucran a personas reales y, en su mayoría, fueron registrados por quienes fueron testigos de esos momentos. Sin embargo, no debemos atenernos únicamente a la búsqueda de artefactos antiguos que confirmen todos los aspectos mencionados en las Escrituras. La fe cristiana se erige sobre la creencia continua. Aquellos que creen sin haber visto son considerados afortunados. Es una luz que guía, incluso en tiempos de oscuridad. Aproximadamente 2000 años tras el diluvio, Daniel elevó sus oraciones a Dios, lamentando que, a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros ancestros, Jerusalén se había convertido en objeto de desprecio entre las naciones. El salmista solicita a Dios la restauración y que su rostro brille sobre nosotros, asegurando así nuestra salvación. Jesús, más tarde, afirmó ser la luz del mundo. Aquellos que lo sigan jamás caminarán en la penumbra, sino que disfrutarán de la luz de la vida. Cada palabra y tema en las Escrituras tiene su propósito, lo cual puede ser difícil de entender para el lector contemporáneo, que podría imaginar un bullicioso mercado o un crucero luminoso. Imaginemos el arca como un barco aéreo, donde los pasajeros observan las olas, los pájaros volando y otros eventos de la naturaleza. A diferencia de un centro de recreo moderno, el arca no se diseñó para el placer, sino como un refugio ante la adversidad. El plan divino incluyó una abertura en la parte superior del arca, diseñada no solo para permitir la entrada de aire fresco, sino también para evacuar olores indeseables, como los de sangre y hongos. Esta abertura también proporcionaba la luz necesaria para llevar a cabo las tareas diarias de los que habitaban en su interior. Durante esos interminables días, la luz ofrecía esperanza a Noé, quien en ocasiones podía sentirse solo y desolado. Dios comprendía lo que la psiquiatría y la medicina avalan hoy: la vital importancia de la luz para el bienestar humano. A través de su voz, Dios nos guía. Su dirección es un faro en medio de la incertidumbre. La luz simboliza la esperanza y el renacer. En tiempos de turbulencia, es fundamental recordar que la fe nos conecta con algo más grande. Esta fe no solo es un refugio ante los desafíos, sino que también nos brinda un propósito y un sentido de comunidad. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser luz en la vida de los demás. Ser faros de esperanza es un llamado a vivir con integridad y compasión, llevando el mensaje de amor y solidaridad en nuestro día a día. El crecimiento personal y la comprensión de la fe son procesos individuales que requieren tiempo, reflexión y apertura. En este camino, es esencial entender que la fe se cultiva en la práctica cotidiana y en las relaciones que construimos con los demás. Por último, la búsqueda de la verdad y la conexión con lo divino deben ir de la mano. Invito a todos a explorar su propia fe, a dialogar y a experimentar la luz en sus vidas, encontrando así el sentido que tanto anhelamos. Al iniciar un nuevo proyecto, la paciencia es clave. Hay un periodo extenso antes de que su finalidad se manifieste. La luz emerge, simbolizando el silencio divino que, en ocasiones, puede llevar al desánimo. Durante esos momentos oscuros, es posible haberse sentido perdido, pero de repente, la vitalidad divina renace y se comienza a avanzar. Este momento resuena con la experiencia de Noa, recordándole que no solo anhelaba claridad, sino que Dios había incorporado la luz en sus planes para el porvenir de Noa y del mundo entero. El pasaje en Juan 8:12, comentado por John Piper, ilustra la transformación de las personas que pasan de la oscuridad a la luz, liberándose de sus pecados. El relato de Noa ofrece a los creyentes un entendimiento profundo de lo que implica esta transición. Aunque Noa no era un hombre despreciable, su vida era un reflejo de alegría y fue salvado por la gracia divina. Al igual que Abraham, su fe fue reconocida como rectitud. Así,
Los cristianos de hoy buscan la inminente llegada de Cristo, de la misma manera que Noa aguardaba la luz al asomarse de los picos montañosos sobre las aguas. La figura de Jesús se entrelaza con la historia de Noa, quien conocía la bondad y el poder del Creador antes de cerrar la puerta del arca, simbolizando el rechazo de aquellos que ignoraron la grandeza de Dios. Según las Escrituras, Dios decidió borrar a la humanidad de la faz de la tierra junto con los animales y aves, lamentando haber creado seres tan corrompidos. Sin embargo, Noa halló gracia ante sus ojos. El arco iris, como símbolo, representa el mensaje del Evangelio y es una prefiguración de Cristo. La narrativa bíblica revela cómo el mundo se tornó en un lugar corrupto, provocando el pesar en Dios por la creación del hombre. Aquella tierra estaba contaminada y llena de violencia, un reflejo de la corrupción que sigue presente incluso en la actualidad. La historia de Noa no solo se centra en su salvación, sino también en el testimonio de un mundo que ha perdido su camino. Cada generación, al enfrentar desafíos, también debe recordar el compromiso de Dios con la humanidad y la promesa de restauración. La figura de Noa, su perseverancia y su fidelidad, nos enseñan sobre la importancia de mantener la fe ante la adversidad. La violencia y la corrupción de la sociedad contemporánea siguen siendo temas relevantes que invitan a la reflexión y a la acción. Los creyentes están llamados a ser faros de luz en medio de la oscuridad, llevando un mensaje de esperanza y redención. La historia del Arca de Noa no es solo un relato antiguo, sino una invitación a buscar la luz y a vivir de acuerdo con los principios divinos. Así como el arco iris fue el signo de un nuevo comienzo, igualmente, cada uno puede ser parte de un cambio significativo en este mundo roto. La esperanza y la restauración siempre son posibles, y cada individuo tiene un papel vital en la obra de Dios. En este contexto, es fundamental que cultivemos una fe activa, inspirando no solo a otros, sino también a nosotros mismos, a continuar en la búsqueda de la luz divina en nuestra propia existencia. Desde el principio, la justicia divina ha demandado un juicio por el pecado, y en su enseñanza se recuerda que el costo de tales transgresiones es la muerte. Sin embargo, la misericordia de Dios se manifiesta de maneras inesperadas. Noa, un hombre considerado justo a los ojos del Señor, recibió la encomienda de construir un arca, marcando la salvación divina en medio de la condena. Noa, durante 120 años, se dedicó a la construcción de esta inmensa embarcación, mientras predicaba el arrepentimiento a los que lo rodeaban. Llamaba a las personas a dejar atrás sus malas acciones y buscar refugio en el arca, ya que el anhelo de Dios es que todos se reconcilien, evitando la perdición. A pesar de la ingratitud y el escepticismo que lo rodeaba, Noa perseveró, dividido entre la esperanza y la soledad de su misión divina. La travesía en aguas tumultuosas de destrucción pudo haber llevado a Noa a cuestionar su fe y propósito, enfrentándose a las adversidades sin perder de vista la promesa de un futuro mejor. Es una experiencia que muchos creyentes pueden entender, sintiendo la presión de la espera mientras confían en las promesas de Dios. Analizando historias pasadas, muchos consideran que la travesía de Noa simboliza la segunda venida del Cristo. Aquellos que desestiman la fe cristiana continúan con sus vidas incluso cuando la realidad se acerca, similar a la época en que Noa elaboraba su arca. Así como la puerta se cerró en su día, también se cerrarán las oportunidades para quienes no elijan seguir el camino de la salvación en el retorno del Salvador. El papel de Noa también se asocia con la figura del Mesías, en el sentido de que su labor fue preludio de la redención que vendría. La Biblia no especifica el periodo exacto que les tomó a Noa y su familia construir el arca, lo que abre la puerta a preguntas.
¿quién más en su comunidad podría haber sido parte de este proyecto monumental? Si el trabajo recayó únicamente sobre ellos, el desafío sería aún mayor. Las habilidades de Noa para construir una estructura de tal magnitud a menudo son cuestionadas. Es posible que nunca antes hubiera trabajado con herramientas, lo que sumaría una capa adicional de dificultad a su labor. La experiencia de Noa es un recordatorio para los cristianos sobre la importancia de confiar y esperar en Dios, quien en su tiempo responde a las oraciones sinceras. Mientras tanto, Noa y sus hijos necesitaban perseverancia y paciencia. Su dedicación se convertiría en una lección vital no solo de construcción física, sino también de edificación espiritual. La unión familiar en el proceso de edificar el arca también refuerza la idea de que los lazos familiares son esenciales cuando se enfrentan a grandes desafíos. La historia de Noa invita a reflexionar sobre la importancia de la salud espiritual en tiempos de crisis. A través de su ejemplo, somos alentados a confiarnos plenamente a la voluntad divina, a pesar de las lluvias adversas en nuestras vidas. La historia no culmina con el final de la tormenta, sino que sirve como un testimonio de la promesa de nueva vida y oportunidades después de las pruebas. Por último, los relatos de aquellos tiempos decoran el camino de la fe que cada creyente elige seguir. La historia de Noa es un ancla que nos recuerda que, a pesar de las dificultades y la espera, siempre hay un propósito mayor en juego. Cada esfuerzo, cada momento de oración, nos empodera a construir no solo nuestras naves personales, sino también a prepararnos para el encuentro final con lo divino. Imagínate la gran expectativa y la incertidumbre que rodean la búsqueda del arca de Noé. Si deseas conocer más sobre este fascinante tema, sigue leyendo. En cada rincón del mundo, la idea de encontrar esta reliquia bíblica inspira tanto curiosidad como escepticismo. Jesús y sus seguidores, al igual que Noé, enfrentaron el rechazo y el ridículo de aquellos que no comprendían su misión, una dinámica que se repite aún hoy en día. En los últimos años, se han realizado intentos de hallar el famoso arca en diversas localidades. Desde el monte Ararat en Turquía, pasando por las montañas en Irán, hasta áreas completamente inexploradas, cada hallazgo complace a los entusiastas de la historia sagrada. La pregunta es, si se encontrara el arca, ¿tendría un impacto real en la creencia y la fe de las personas? Un descubrimiento autentificado podría ser un hito significativo, especialmente para quienes ven la Biblia como guía espiritual y histórica. La posibilidad de localizar un artefacto como este, que dataría de la era del diluvio y que mostrara evidencia de la vida animal en su interior, sería un acontecimiento extraordinario. Para los creyentes esto validaría las narrativas bíblicas y afirmaría la relevancia de sus creencias. Sería visto como una confirmación tangible de la veracidad de los relatos. Sin embargo, no todos estarían dispuestos a aceptar tal descubrimiento. Para algunos, particularmente los escépticos y críticos, el encontrarse con el arca no necesariamente cambiaría su visión del mundo. Ellos podrían interpretar el hallazgo desde una perspectiva racional, sugiriendo que cualquier interpretación espiritual es solo un constructo humano. Para estos grupos, la negación de la existencia de una deidad puede ser tan arraigada que ninguna evidencia, por convincente que sea, podría alterar su inclinación. Es interesante considerar cómo, a lo largo de la historia, los descubrimientos científicos han desafiado las creencias aceptadas. Desde la evolución hasta la teoría del Big Bang, la humanidad ha enfrentado y en ocasiones rechazado explicaciones que contradicen sus nociones de lo divino. Del mismo modo, el hallazgo del arca de Noé podría encontrar resistencia entre aquellos que valoran más la lógica que la fe. Además, el significado del arca de Noé va más allá de su construcción física. Representa temas universales de esperanza, salvación
y la promesa de un nuevo comienzo. Estas historias han moldeado culturas y civilizaciones a lo largo del tiempo. Aún así, aunque el arca se hallara, sería fundamental cómo se interpretaría su significado en el contexto actual. ¿Serviría de impulso para la fe o simplemente se convertiría en un objeto de estudio? Por otro lado, la fascinación por el diluvio y la figura de Noé también puede reflejar aspiraciones humanas por entender nuestro lugar en el universo. Cada vez que alguien se adentra en estas historias, no solo busca respuestas sobre el pasado, sino también sobre su vida y propósito. Así la búsqueda de la arca se transforma, en muchas ocasiones, en un viaje personal hacia la autorreflexión y la conexión con lo trascendental. Explorar el arca y su legado puede ser, por tanto un viaje físico como espiritual. La narrativa que rodea el arca de Noé invita a más preguntas. ¿Cómo reconcilian las diversas culturas sus mitologías con hechos históricos? ¿Qué significado tiene la fe en un mundo que a menudo prioriza la evidencia tangible sobre lo espiritual?